Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en Playa Chinchorro. Soy José Vergara, artista plástico de la Corporación Cultural, Centro de Artes El Tren, conocido, ¿cierto?, en Arica. Corporación Cultural, ¿cierto?, ahora, más oficial. Estamos aquí, ¿cierto?, en un rincón otra vez de Playa Chinchorro, aprovechando el clima, muy lindo el exterior. Y voy a concentrar este aspecto del clima, del exterior, del aire, del cielo, para mi trabajo ahora, ¿ya? Como pueden acordarse o pueden recordar, en la clase anterior estuve trabajando estilos de dibujo, ¿cierto? Como yo construía una cara estilo anime, como yo construía una cara estilo como el cómic americano, ¿cierto? Tengo algunos ejemplos y quiero comenzar hoy día, ¿cierto?, mostrando el trabajo que hicimos en la clase pasada. La clase pasada yo me dediqué, ¿cierto?, a trabajar lo que era diferentes tonos de piel. Trabajé en dos luces, dejé la sombra al medio, ¿cierto? Y trabajé un tono más rojizo y un tono más anaranjado, más cálido. Eso lo hice para que pudieran avanzar un poco más en lo que es el coloreado de la piel humana. Yo podría simplemente haberlo trabajado con luz y sombra para un lado, para el otro, como ustedes lo ven en lo que es el cómic anime japonés, que por recursos y por tiempo el color debe ser liso en un solo tono porque es más rápido. Entonces existe el color liso en un solo tono y está un lado de sombra y un lado de luz. Con tres colores construyen el rostro. Yo, en cambio, como lo hago a pincel y tengo más tiempo, no es necesario que lo haga como el anime, ¿cierto?, como el dibujo animado, sino que le puedo dar más matices y más sombra, más luces que el dibujo animado, ¿ya? Entonces los llamo a eso, que no se queden solamente con el dibujo plano del anime japonés, sino que vayan trabajando lo que son los matices, luces, sombras, y pueden trabajar al igual que esto, ¿cierto?, cambiando la dirección de la luz. Marcar la sombra hacia un lado o concentrar al centro, como yo lo hice acá. Concentré el tono más oscuro, la sombra al centro, y dejé dos luces, ¿ya? Entonces, a continuación, hoy día quiero trabajar eso. Voy a trabajar en un personaje lo que es el fondo, el escenario, ¿ya? Y en otro personaje voy a trabajar lo que es tonos piel, ¿ya? A continuación. Como se acuerdan, también en la clase pasada dejé varios bocetos, dibujos, ¿cierto? Dibujos en lápiz, me refiero, y después también dibujos en tinta, lo que es entintado. Perdón que el viento me bota un poco los dibujos. Ya, entonces voy a tomar este dibujo que tengo yo acá y voy a trabajar lo que es el fondo, el horizonte, el cielo, el paisaje, todo lo que es el escenario. Y voy a tomar este otro dibujo que tengo aquí, de una chica, femenino, ¿cierto? Y en este dibujo voy a trabajar lo que es el tono piel, pero ahora lo voy a hacer, ¿cierto?, marcando la sombra a un lado. Lo que, a diferencia del trabajo anterior, voy a hacer que no voy a trabajar la sombra con colores oscuros hacia el negro o hacia el café, ¿ya? Lo voy a hacer en este caso hacia el azul. Por eso voy a mostrar cómo lo voy a lograr. Entonces voy a comenzar con uno de esta clase y voy a dejar para la siguiente clase el segundo, ya, porque por motivos de tiempo de grabación no puedo extenderme mucho más allá, como a mí me gustaría dedicar toda una clase a un dibujo, a una pintura o a un tema, ¿ya? Voy a comenzar entonces. Como materiales, ¿qué tengo como materiales? Ven que tengo mi dibujo, ¿cierto?, en un papel, que es un papel que tiene 290 gramos, es un papel bastante grueso. Pueden escuchar cómo suena, como una cartulina, como un bloc, ¿cierto?, como un cartón forrado. Es bastante resistente. ¿Por qué lo ocupo así? Porque es un papel que resiste mucho el agua, ¿ya? Como materiales, como les cuento, tengo también adicional aquí acrílicos, mis pinturas acrílicas, mis pinceles, ¿cierto?, las plumas, mi lápiz grafito y una goma de borrar. Cuando hablo de los acrílicos, también debo señalar que tengo ciertos recipientes acá pequeños que eran de botellas descartables, botellas desechables que yo he cortado y he reciclado. Los más pequeños me sirven como combinadores de colores y los más grandes me sirven como recipientes para el agua. Eso ya lo he explicado en otras clases y quiero que lo tengan siempre claro porque es un recurso muy útil. Comienzo entonces. Tomo la goma de borrar y voy a retirar el grafito que dejé originalmente del boceto. Voy a borrar, ¿cierto? Voy a aprovechar que estoy aquí al aire libre y voy a dejar caer nada más la goma de borrar hacia el suelo. Después la puedo recoger. Voy a borrar líneas auxiliares, ¿cierto? Todo lo que dejé en boceto debajo. Y me voy a concentrar solamente en el rostro de este personaje, esta chica. Ahí creo que ya he retirado todo o prácticamente el máximo posible. Acá, si se dan cuenta, hay unos errores. Aquí se corrió la tinta china, no me di cuenta cuando estaba todavía húmedo. Ya, ese es un defecto, es una de las virtudes y cualidades que tiene la tinta china, que siempre está el vértigo que pueden estropear el dibujo en cualquier momento.
desde el principio al final. Por eso lo hago así, por eso lo decidí así, porque yo lo puedo hacer y nadie más lo puede lograr, ¿ya? Es un desafío personal. Podría haber decidido usar el tiralíneas, pero la diferencia del tiralíneas es que es un trazo regular, homogéneo, siempre es igual. En cambio con la pluma, como yo le he contado, puedo acentuar, puedo cargar más la pluma, puedo usarla más delgada. Me permite acentuar, caracterizar la línea. Por eso prefiero la pluma esta vez, ¿ya? Sigo con el color. Tengo el agua entonces ahora y voy a preparar una mezcla a base de... Debo decidir ahora si voy a trabajar primero las luces, los colores claros, o voy a trabajar las sombras, los colores oscuros. En este caso, azul. Voy a empezar por el color claro, por los tonos piel. Entonces voy a tomar un recipiente y voy a hacer la misma mezcla que hice la clase pasada, que ustedes vieron cómo lograba el tono piel con los materiales que yo tengo a mi alcance. Voy a agregar entonces un poco del café, este amarillo ocre. Agrego en la misma proporción, tal vez, en el otro compartimiento, ¿cierto? Un poco de rojo carmín. Ahí dejo. Y el tercer componente es el blanco. Como cuarto y último componente tengo el negro, si recuerdan, pero el negro no lo voy a aplicar aquí directo porque es un pigmento muy fuerte, muy intenso y que me puede alterar demasiado los colores, las mezclas. Entonces lo voy a dejar latente. Sigo con el blanco y con este pincel ancho, que no es necesariamente el que voy a ocupar para trabajar, voy a comenzar a preparar el color, a combinar los colores. Tengo el blanco, entonces lo llevo una porción hacia el rosa, ¿cierto? Y relleno el casillero intermedio, que me quedó entre el rojo y el blanco. Este casillero intermedio lo puedo rellenar con rosa. Y a su vez, el casillero intermedio entre el café ocre y el rojo carmín lo puedo rellenar con la mezcla, obviamente los dos. Y así también puedo ocupar el sexto, que es el amarillo ocre y el blanco, y lograr un color nuevo, ¿ya? Esa es una de las ventajas, de las cualidades que me ofrece este recipiente. Una vez que tengo este color definido, entonces paso al siguiente, que es agregarle el amarillo ocre. Agrego un poco más de agua a la mezcla para que corra más fácil el color. Vuelvo al blanco, ¿cierto? Lo que comentaba adelante. Para combinar el blanco y el ocre, vuelvo a este casillero y arrastro ahora la porción de rosa. Ahora que tengo la mezcla de los tres colores, voy a agregar una cantidad muy controlada de negro. Trato que sea lo menos posible porque no quiero alterar los colores. No quiero que sea tan fuerte el contraste, el cambio. Recuerden que el negro es un valor, no es un color. Trato de moverlo despacio, ¿cierto? Para que se vaya formando el tono que yo quiero lograr. Puedo dejar a esta chica muy pálida, ¿cierto? Un tono muy pálido, o puedo darle un tono más claro. Si se dan cuenta, yo estoy ocupando acrílicos, pero los voy a emplear como si fueran acuarela. ¿Qué quiero decir con eso? Que los voy a ocupar en primera capa muy delgado, muy aguado, muy transparente, ¿ya? ¿Por qué lo hago así? Porque no quiero equivocarme. Como no estoy seguro del resultado, puedo ir yo avanzando de a poco en la intensidad del color, ¿ya? Para los que están aprendiendo, tal vez esto es mucho más útil, ¿ya? No se atrevan de inmediato con el color definitivo. Hagan primero un color previo, una base más tenue. Después pasan al color definitivo cuando ya estén más seguros. Tengo entonces ahora el color. Voy a lavar el pincel y voy a humedecer las zonas del papel que voy a intervenir. Voy a trabajar la luz desde la derecha hacia la izquierda. Ya voy a dejar voy a trabajar la luz, sí, bien digo, de la derecha hacia la izquierda. Voy a dejar a la izquierda el tono más oscuro, que va a ser mi azul. Entonces voy a comenzar a humedecer el color solamente en la zona que voy a intervenir. Mojo y humedezco el papel, ¿cierto? Llevo un poco más de agua, ¿cierto? Podría seguir incluso con la luz hasta el cuello y parte del pecho. Todo lo que se ve, aprovechando al máximo el papel. Recuerden la segunda regla de dibujo que yo les pido a mis alumnos, es siempre aprovechar al máximo el papel. Los dibujos se hacen grandes. Aprovechamos al máximo el papel, ¿por qué? Porque así yo puedo trabajar los detalles de forma más cómoda. Comienzo ahora entonces. Voy a dejar el pincel de lado y voy a trabajar uno más pequeño. Un pincel más pequeño que me permite manipular mejor el color.
y en pequeñas cantidades. Comienzo entonces. Voy a rellenar primero la frente. Me voy a concentrar solamente en esta parte de la frente. Como veo que está muy intenso el color, lo voy a mover con agua, ¿cierto? Para lograr más transparencia. Recuerden que lo voy a ocupar como acuarela, ¿cierto? Muy aguado. Y solamente intervengo la mitad, la parte que está expuesta a la luz. Voy a marcar de aquí entonces una segunda sombra que voy disolviendo y perdiendo hacia el otro lado. En el caso aquí del cuello, voy a marcar la sombra de esta forma y ahí insinúo el espacio de luz. Recuerden que yo puedo girar siempre mi papel, tengo la libertad de poder elegir el sentido, puedo girar el sentido, ¿cierto? Para acomodarme y darle más facilidad a mi mano, a mi mecánica de cuerpo. Dejo el color ahí entonces y comienzo a moverlo un poco más. Vuelvo a tomar agua, vuelvo a tomar un poco de color y trabajo el extremo. Si me paso hacia el espacio del cabello, no importa un poco, porque el cabello va a ir de un color más intenso que después voy a trabajar. Aquí voy a demarcar entonces la luz a la mitad de la pera, ¿cierto? Del mentón. No pera, sino mentón, y voy a marcar entonces de inmediato un poco de sombras. Gracias al pincel pequeño, marco la dirección de la sombra hacia el lado azul, pero no la puedo hacer con el ocre, con el color piel, porque la voy a hacer con el otro color. Puedo marcar entonces ahora labios, siempre los voy a hacer un poco más intenso. Los labios casi no se van a ver, van a quedar ocultos, ¿cierto? Con la parte celeste. Nariz. ¿Cómo voy a hacer la nariz? Voy a mojar otra vez para humedecer más y voy a trabajar desde el centro. Desde el centro voy a abrir el color hacia el lado de la luz y posteriormente hacia la sombra. Trato de llegar hasta el final, ¿cierto? Retiro el exceso de pintura que está por fuera. Boto el exceso de agua del pincel y empiezo a lavar los excesos para corregir. Todo esto que he hecho ya es la base y debo agregar aquí ahora una pequeña zona de luz que se ve a través de la nariz. Este pequeño triángulo que se arma aquí es porque se hace que esta zona de la cara recibe luz a pesar de estar la nariz en medio. Todo esto lo voy a dejar en sombras entonces, y de aquí podría rescatar tal vez una zona extra de luz muy pequeña. Recuerden que el resto va a quedar en sombra. Como no estoy seguro, recuerden, estoy ocupando los colores muy aguados, muy transparentes. Solamente cuando esté más seguro podré marcar con más intensidad los colores. Ya, si se dan cuenta, tengo marcado un lado del personaje, un lado de los colores. Ahora voy a trabajar el otro lado. Voy a dejar que mientras seca absorbe, ¿cierto?, la humedad del papel. Voy a cerrar los colores que empleé anteriormente, que los utilicé. No quiero que se vayan secando o resecando de forma innecesaria. Y voy a preparar el color a base de azul cobalto. Azul cobalto o azul Francia son como los colores más próximos que tenemos nosotros a la rosa cromática, al azul medio, al azul básico, el azul más puro. ¿Qué cantidad ocuparé? Es muy pequeño, no es tanta cantidad. No recomiendo dejar los pinceles en el agua, ya no hagan este ejercicio. Yo cuando hago esto siempre los quito del agua y los seco con papel absorbente, ¿ya? ¿Por qué no dejo los pinceles en el agua? Porque en el agua se van torciendo los pinceles, llegan al fondo y se tuercen, las cerdas quedan chuecas y después no van a obedecer. Cuando yo quiero utilizarlos van a estar torcidos hacia otro lado, ¿ya? Por eso los limpio de inmediato y los seco afuera, no los dejo en el agua. Tomo entonces ahora el pincel más ancho, ¿cierto? Y voy a comenzar a disolver este azul. Este azul lo voy a usar de forma pura y directa, no lo voy a combinar, ¿cierto? No voy a preparar este tono.
Este tono es el tono de sombra, ¿cierto? Y puedo trabajar, ¿cierto?, algunas partes del cabello en sombra. Las partes que no reciben la luz. Voy a marcar estas zonas. Muy fácil, muy simple primero. Me extiendo, ¿cierto? Si me salgo del contorno hacia el exterior, lo puedo arreglar, porque el exterior aún no está pintado, no está decorado. Entonces puedo yo trabajar sin ningún problema la parte exterior. Si por accidente me equivoco y invado una parte interna, ahí ya es más complicado, porque se me va a hacer más difícil corregir. Marqué, ¿cierto?, de forma muy drástica. Y avanzo en las otras zonas. Tomo un poco más de color y voy reforzando, dándole sentido de sombra. Dejo espacios, ¿cierto?, más abiertos y espacios cerrados. Donde estoy dejando los espacios en blanco, posteriormente voy a trabajar con el color del cabello. Ya no va a quedar esto en blanco. Trabajo hacia un lado y ahora voy a trabajar hacia el otro. Estoy marcando, recuerden, la luz hacia este lado, ¿cierto?, y la sombra hacia el lado contrario. Debo seguir ese mismo principio a este otro lado. Ahí tengo la posibilidad de ir corrigiendo los colores, ¿cierto? Esta zona que está por detrás del rostro va a quedar en penumbras, es oscuro, sombra, todo esto. Y voy dejando ciertamente algunas partes a la luz. Un poco de variedad, cortando las zonas claras y convirtiendo en transición hacia la sombra. Ahí puede ser. Puedo repasar después con un pincel más pequeño, tal vez. Ya lo tengo. Ahora voy a pasar al rostro. ¿Cómo lo voy a hacer? También como lo hice al principio. Voy a tomar un pincel para trabajar solamente el agua y un pincel con el color. Con un pincel voy a intervenir con color y con el siguiente pincel voy a ir combinando, difuminando o lavando. Por partes. Comienzo por la frente. Todo lo que había quedado en blanco lo voy a convertir entonces ahora en azul. Llego a la mitad y debo disolver. Debo disolver porque debo fusionar con el color piel. Voy a hacer lo mismo en el pómulo mejilla, ¿cierto? Y disuelvo, fusiono con el pincel que está con agua, para que no quede el color cortado, rayado, muy definido. Agrego la sombra para la nariz. Defino, agrego un poco de volumen a la sombra, ¿cierto? Voy a agregar aquí, por debajo de la nariz, la sombra y insinúo hacia allá. Voy a disolver un poco más el color, enjuago el pincel y rectifico la sombra. Agrego más sombra en la parte inferior del labio. Y ahí lo tengo en base. Falta el cuello ahora. La parte del cuello. ¿Cómo voy a hacer esto? Todo. Me voy a imaginar desde lo que no está dibujado incluso. Vengo desde afuera del máximo hasta la mitad. Hasta la mitad y la parte del cuello, la parte de la sombra, bajo el mentón, bajo la cara. Todo esto entonces, ¿cierto? Y ahora debo lanzar hacia allá la sombra. Así. Y le doy sentido. Lo que está aquí al medio entonces vuelvo a fusionar. Tomo el pincel con agua y degrado.
difusión. Ahí lo ven, tengo la primera capa de lo que es el color piel. De esta forma yo voy construyendo lo que es retrato, ¿ya? Voy construyendo de esta forma el color, como ustedes pueden ver, ¿cierto? Y ahora lo que me queda es solamente enfatizar con un pincel más pequeño, solamente algunas sombras adicionales. Voy a marcar más sombras, ¿cierto? En algunas zonas que otras. Puedo también hacer esto, invadir nuevas zonas para darle más realismo. ¿Ya? Aquí encuentro que está muy cortado, vuelvo a disolverlo un poco más. En el caso de los labios también, el labio superior pasa a ser sombra. ¿Ya? Y puedo marcar también ahora lo que es un poco de sombra del cabello en la cara. Se proyecta la sombra del cabello sobre el tono piel. Estas zonas que están por detrás de la cabeza las voy a oscurecer aún más. Se dan cuenta cómo utilizo el acrílico como si fuera acuarela. Y ahora con el pincel pequeño puedo ir rectificando también algunas líneas además. Puedo corregir, recuerden que puedo oscurecer aún más el fondo. El cielo no lo he intervenido. Tengo esa alternativa todavía. Lo pongo hacia mi lado para mirar, para corregir, ¿cierto? Puedo trabajar las luces de los ojos ahora también. Un poquito de sombra. Como es tan pequeño, lo hago con el mismo pincel. Degrado un poco, ¿cierto? En el mismo tono. Y hago lo mismo con el otro. Un lado y el otro. Trato de llevar la gota hacia arriba para que no quede la parte más clara influenciada por el tono oscuro. ¿Ya? Eso es. Ahí lo tienen. Así yo voy trabajando lo que es retrato, rostro, ¿cierto? Técnica mixta me refiero porque voy combinando tinta china, acuarelas, acrílicos o lápices de colores, ¿ya? Dejo esta cápsula hasta aquí, como trabajo yo luz y sombra sin necesidad de ocupar el color negro o el café. Pueden hacerlo con el fucsia, con el lila, con el azul, ¿ya? Dejo secar y nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien, cuídense.